y le quitó la autoridad a su hermano en el gimnasio. Estoy solo en mi casa y no ando desprestigiándome por ahí con nadie. Tienes que hacerlo de todas formas, que no has comido nada desde ayer. Y lo segundo, tú sigues cumpliendo la misma función de administrador. Lo único que no tienes acceso es dinero. ¿Cuál es el problema? Y después mi mamá vino, que me informó tremendo berro, porque no hice la tarea de matemáticas. No es adivino, ni tengo una varita mágica, ni es mandrake mago. Oye, aguanta un mes. Vine a buscar una memoria y mami me está esperando ahí abajo. ¿Y por qué no le dijiste que subiera? Tan fácilmente que casi todo esto se jode o se te olvidó. Por eso mismo aprendí la lección. Y no quiero que me pase lo mismo, ni con el restaurante. No sé por qué no vamos y nos tomamos una cerveza. Si pensabas que el mayor enemigo de Yadrián estaba acechando en las sombras de las calles de La Habana, te equivocaste por completo porque la verdadera serpiente dormía todas las noches en su propia cama y acaba de darle la mordida letal. Todo el imperio que vimos construir con tanto sudor y sacrificio se acaba de hacer polvo en un solo segundo gracias a una mente maestra que supo mover los hilos de la destrucción total desde una celda de máxima seguridad. Hoy vamos a destapar la peor traición que ha visto esta familia, y te aseguro como que estoy parada aquí, que absolutamente nadie está preparado para el baño de sangre y el caos psicológico que se avecina. Antes de revelarte cómo esta trampa perfecta se cerró sobre el cuello de nuestros protagonistas, quiero hacer una pausa rápida para saber desde dónde me estás escuchando hoy. Déjame tu ciudad o tu país aquí abajo en los comentarios porque yo misma me tomo el tiempo de leer y responder cada uno de sus mensajes para saber hasta qué rincón del mundo llega nuestra comunidad de fanáticos empedernidos de esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Lía demostró ser la actriz más fría y calculadora de toda la trama, superando cualquier expectativa de maldad que pudiéramos tener. Mientras todos levantaban sus copas brindando en esa supuesta cena de aniversario familiar, ella ya tenía las maletas mentales hechas y las cuentas bancarias de la familia completamente vaciadas hasta el último centavo. Yadrián cayó en la trampa como un niño indefenso y cegado. Él se tragó enterito el cuento del amor incondicional y de la compañera leal mientras Aitana, con una astucia casi diabólica, le ponía a la colombiana Camila enfrente para nublarle la vista y mantenerlo ocupado. Esa cortina de humo fue una maniobra de distracción sencillamente perfecta. Yadrián estaba tan distraído apagando pequeños incendios y sintiéndose el líder invencible del clan que jamás notó cómo la mujer que le servía el café con una sonrisa complaciente le estaba arrancando el futuro bajo las órdenes directas de Jonathan. Pero toda gran mentira tiene una fisura, y la intuición de Elsa fue ese pequeño talón de Aquiles que comenzó a desbaratar la falsa paz. Esta mujer tiene un radar infalible para las dobles intenciones y los secretos familiares. Al colocar a su hijo Ernesto como un peón aparentemente despistado en medio de los negocios de la familia, ella logró destapar la olla de presión que Dorian venía calentando en secreto. Ernesto podrá parecer torpe o ingenuo, pero terminó siendo la pieza exacta que hizo saltar todo el tablero. Al descubrir y exponer las apuestas clandestinas, obligó a Yadrián a tomar una decisión impulsiva que terminaría siendo el peor error de su vida. Cortarle el flujo de dinero y la autoridad a Dorian en el gimnasio no funcionó como una lección de moral, sino que fue interpretado como una sentencia de humillación. Un hombre con el ego herido y un complejo de inferioridad latente es capaz de cualquier locura, y Dorian, sintiéndose repudiado y tratado como la oveja negra de la sangre, decidió lanzarse de cabeza y sin frenos a las fauces de un cartel de apuestas que no entiende de perdones familiares ni de plazos amigables. Ahora debe dinero manchado de sangre, y los cobradores de la mafia ya están respirándole en la nuca, exigiéndole un pago que él ya no tiene cómo cubrir. El verdadero terror de las malas decisiones de los poderosos es que siempre terminan arrastrando al abismo a los más inocentes y vulnerables. Miren la desgarradora tragedia de Niulka. Ella se queda literalmente en la calle con el cierre abrupto del restaurante, siendo una mujer trabajadora y honesta que solo busca sobrevivir el día a día. Y aquí es donde entra la desesperación de su hijo Víctor. Este muchacho brillante con un talento desbordante y un futuro enorme en la danza contemporánea comete el error fatal de querer asumir el rol del hombre de la casa para salvar a su madre. Por intentar ganarse unos pesos rápidos para no perder su ansiado viaje a la provincia, acepta transportar un paquete misterioso, ignorando por completo el veneno que lleva adentro. Y es así como los caminos del infierno se cruzan de la manera más cruel.
Ese paquete resulta ser el mismo cargamento que los usureros y cobradores de Dorian están rastreando por toda la ciudad. Los matones de los bajos mundos no hacen preguntas ni piden identificación antes de golpear. Ven a Víctor cargando la mercancía, creen que es una mula enviada por el propio hermano de Jadrián para saldar la deuda y lo interceptan con una violencia callejera brutal. La vida de un joven lleno de luz y sueños limpios acaba de quedar atrapada en el lodo más tóxico posible por culpa de una deuda ajena que no le pertenece y de la que no tiene la menor idea. Y hablando de inocencia robada y juventudes destrozadas, lo que está pasando a puertas cerradas con los más chicos de la historia nos tiene que dejar con un nudo en la garganta. Lo de Vanessa nunca fue un simple descuido de adolescentes o una fiesta que se salió de control. Fue una emboscada ruin y despiadada. Esas muchachas que se hacían llamar sus amigas la entregaron en bandeja de plata a unos depredadores. El trauma psicológico la tiene paralizada y en un mutismo que duele ver, pero la sed de venganza de Reinaldo y Suilen va a empezar a levantar las piedras más oscuras y podridas de la sociedad. Lo que estos padres desesperados no saben es que al investigar a estos delincuentes abusadores, van a chocar de frente con las mismas redes mafiosas que ahora acorralan a Dorian, entrelazando los destinos de todos en una sola red de fatalidad. Todo está milimétricamente conectado. Y si eso les parece poco, miren cómo el silencio sostenido casi le cuesta la vida al pequeño Joel. El terror y la tortura mental que ese falso entrenador español llamado Alex impuso sobre el niño finalmente alcanzó su punto de quiebre. Cuando Joel se asfixió de tanto miedo y soltó la cruda verdad, el mundo de Félix se detuvo por completo. Este hombre que siempre puso los negocios y el dinero por encima de los abrazos y la atención familiar, despertó de golpe a su peor pesadilla. Saber que un depredador acechaba a su propio hijo a través de una pantalla bajo su propio techo lo transformó en una fiera salvaje. Félix ya no quiere abogados ni mediaciones legales, ni perder el tiempo en estaciones de policía. Su culpa de padre ausente se transformó en una rabia ciega, y ahora está dispuesto a cazar a ese monstruo en las calles y cobrarle con sus propias manos todo el infierno que le hizo pasar a su familia, cruzando una línea de la que no hay retorno. Mientras las calles de la ciudad arden en conflictos de pandillas y deudas, el hospital se ha convertido en un auténtico manicomio dirigido desde las sombras por un psicópata con bata blanca. Marcos tocó el fondo de la miseria humana. Que tu propio hijo te repudie y tome la valiente decisión de testificar en tu contra para detener tus abusos es un golpe que destrozaría a cualquier padre normal, pero en la mente torcida de Marcos, eso solo encendió una mecha de maldad pura e irrefrenable. Onel no aguantó más la presión de encubrir a un monstruo manipulador y lo dejó completamente expuesto ante la directiva médica, quitándole el único refugio que le quedaba. Despojado de su ego, su prestigio y su familia, Marcos decidió que si él se hunde, todos sus enemigos se hundirán con él sin importar el daño colateral. Su obsesión enfermiza por Lise y su rencor hacia Josnel cruzaron la línea de lo imperdonable. Alterar medicamentos, manipular dosis y falsificar expedientes para simular graves negligencias médicas es jugar a ser Dios con la vida de pacientes inocentes que están en camas de hospital confiando en sus médicos. Josnel, apoyado en su instinto analítico, tiene las horas contadas para encontrar las huellas dactilares de este sabotaje informático y médico antes de que la junta directiva caiga en la trampa, los suspenda a ambos y les destruya sus licencias profesionales para siempre. Es una carrera contra la muerte, y Marcos, desde su aislamiento amargo, está disfrutando sádicamente cada segundo del pánico ajeno. Todas estas historias de dolor, traición y supervivencia convergen en un solo instante de pura agonía que cambiará el rumbo de la serie para siempre. Imaginen la escena con Jadrián parado en el centro de la sala de su casa, sintiendo que le falta el aire, viendo cómo Lía lo mira fijamente a los ojos, sin mostrar una sola gota de remordimiento, confesando con voz gélida que ella no es la mente maestra, sino apenas el peón de un fantasma del pasado. Pero el verdadero terror puro entra vibrando por la pantalla de su teléfono celular. Una segunda llamada irrumpe en el silencio de la sala, y es la voz ronca de Jonathan desde la prisión, marcando el inicio del verdadero infierno y enviando una fotografía que le va a congelar el alma a nuestro protagonista.
En esa imagen clandestina se ven a Dorian y al inocente Víctor brutalmente golpeados y amordazados en un almacén lúgubre con un reloj contando los pocos minutos que les quedan de vida. Jonathan tiene ahora el control total absoluto de la situación y exige como rescate algo que Jadrián creyó haber destruido o perdido hace muchísimo tiempo. Si quieres descubrir cómo Jadrián va a intentar escapar de esta trampa mortal sin salida y quieres ser el primero en saber qué personaje no sobrevivirá a este rescate, suscríbete ahora mismo a este canal, activa las notificaciones y déjame escrito en los comentarios cuál crees tú que es ese misterioso objeto del pasado que Jonathan está reclamando a cambio de las vidas de su hermano y de Víctor, porque la respuesta te va a dejar sin aliento en el próximo video. Ese momento exacto en el que la pantalla del teléfono se ilumina con la imagen de su hermano amordazado es el punto de quiebre absoluto para la mente de Jadrián. Tienes que ponerte en sus zapatos por un segundo para entender la magnitud de esta tortura psicológica. El hombre acaba de perder cada centavo de su cuenta bancaria. Acaba de descubrir que la mujer que amaba es una mercenaria de los sentimientos. Y ahora, sin darle un segundo para respirar, el destino le escupe a la cara que la vida de su propia sangre está colgando de un hilo. La frialdad de la habitación es paralizante. Lía, que hasta hace unas horas fingía ser la compañera perfecta, ahora lo observa desde la puerta con una sonrisa que hiela los huesos. Ella no necesita decir una sola palabra más porque su trabajo está terminado. Ha desmantelado al gran líder de la familia desde adentro, como un parásito que devora a su huésped hasta dejar solo el cascarón vacío. Jadrián se queda solo en esa sala inmensa, rodeado de los ecos de una cena familiar que ahora parece una burla macabra, sosteniendo un teléfono que pesa como el plomo, sabiendo que el reloj ya empezó a correr y que Jonathan, desde la oscuridad de su celda, está saboreando cada segundo de esta venganza maestra. Pero quiero que nos traslademos mentalmente a ese almacén húmedo y oscuro, donde el verdadero terror físico se está llevando a cabo, porque lo que están viviendo Dorian y Víctor es una pesadilla de la que nadie sale cuerdo. Imagina el olor a óxido y humedad, el sonido del goteo incesante en las tuberías rotas, y la respiración agitada de dos muchachos que saben que quizás no vuelvan a ver la luz del sol. Dorian está destrozado, no solo por los golpes físicos que los matones del cartel le han propinado para ablandarlo, sino por el peso aplastante de la culpa. Su arrogancia, su maldito complejo de inferioridad, su necesidad constante de demostrarle a Jadrián que él podía ser un jefe por su cuenta, lo han llevado a este callejón sin salida. Pero lo que verdaderamente le está desgarrando el alma a Dorian en ese suelo frío no es su propio dolor, es escuchar los sollozos ahogados del inocente Víctor a su lado. Víctor, el muchacho de los sueños brillantes, el bailarín que solo quería cargar un paquete para ganarse unos pesos y ayudar a su madre Niulka a pagar las deudas. Él no pertenece a este submundo asqueroso de apuestas y venganzas. Víctor mira a Dorian con ojos suplicantes, buscando una explicación a esta violencia sin sentido, pero Dorian no tiene respuestas, solo tiene remordimiento. Los secuestradores, hombres sin rostro y sin moral que operan bajo las órdenes trianguladas de Jonathan y el cartel, pasean entre ellos como buitres esperando la orden final. Juegan con el miedo de sus víctimas, afilando cuchillos en la oscuridad, dejando claro que para ellos, una vida humana vale menos que el polvo del suelo. Mientras esta tragedia a contrarreloj amenaza con teñir las calles de sangre, los pasillos del hospital se han transformado en un tablero de ajedrez donde un loco está moviendo las piezas a su antojo. El colapso mental de Marcos es uno de los arcos más fascinantes y aterradores de toda esta historia. Este hombre fue en algún momento un profesional respetado, alguien con autoridad, pero el rechazo de Lise y la traición pública de su propio hijo, Onel, lo han empujado al vacío de la psicopatía. Marcos ya no actúa por despecho amoroso, actúa por una necesidad patológica de destrucción total. Lo vemos moverse por los pasillos de madrugada como un fantasma rencoroso, evadiendo las cámaras de seguridad con la destreza de quien conoce el sistema desde sus cimientos. La perversidad de su plan radica en su sutileza. No usa la violencia física, usa el conocimiento médico como un arma letal. Altera las concentraciones de los medicamentos en los goteros intravenosos de los pacientes más vulnerables del área de cuidados intensivos, aquellos que están bajo la supervisión directa de Lise y Josnel. Horas después,
Cuando el turno de la mañana comienza, el infierno se desata en el pabellón. Los monitores de signos vitales empiezan a chillar casi al unísono. Los pacientes convulsionan sin una causa médica explicable y el pánico se apodera del equipo de enfermería. Lise, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intenta estabilizar a personas que se le escurren entre los dedos, sintiendo que su vocación y su talento la han abandonado de golpe. Ese es exactamente el escenario que Marcos quería crear, la duda devorando el prestigio de la mujer que se atrevió a rechazarlo. Él quiere que Lise se sienta incompetente, que la junta médica la arrastre por el fango, que le quiten su licencia frente a todo el hospital en un escándalo público. Pero Marcos subestimó la capacidad analítica de Josnel. Josnel no es un médico del montón, es un observador nato. Mientras el caos consume la sala de emergencias, la mirada de Josnel se clava en los historiales electrónicos y nota la discrepancia. Algo no encaja. Los tiempos de reacción de los fármacos no coinciden con las patologías de los pacientes. Josnel entiende de inmediato que esto no es un error humano colectivo, es un ataque deliberado. Se inicia entonces una cacería de brujas dentro de los muros blancos del hospital, una carrera silenciosa y paranoica donde Josnel debe recolectar las pruebas digitales de los accesos de Marcos antes de que el psicópata logre borrar sus huellas en el servidor principal y culpe definitivamente a Lise de una tragedia de proporciones épicas. Si creyamos que la tensión no podía escalar más, tenemos que mirar hacia el infierno privado que se acaba de desatar en la casa de Félix. La confesión del pequeño Joel ha caído como una bomba atómica en medio del comedor, destrozando para siempre la ilusión de la familia perfecta. Imagina a ese niño temblando de pies a cabeza, con la voz rota, admitiendo semanas de tortura psicológica, revelando cómo ese supuesto entrenador lo obligó a tomarse fotos, a mandar información de la familia, bajo la amenaza de destruir sus vidas si no obedecía. El silencio de Joel no era rebeldia, era el terror paralizante de un niño acorralado por un depredador. La reacción de Félix es una cátedra del dolor puro transformado en furia primaria. Félix, el hombre calculador, el obsesionado con las finanzas que casi nunca tenía tiempo para preguntar cómo le había ido en la escuela a su hijo, se quiebra por completo. Ver a su sangre rota, consumida por el miedo a causa de un psicópata de Internet, despierta en él un monstruo que había mantenido dormido durante años. La culpa de no haber estado ahí, de haber sido un padre ciego y ausente, se convierte en un combustible altamente inflamable. Félix no llama a la policía, porque sabe que el sistema es lento, burocrático y lleno de fisuras por donde estas ratas suelen escapar. Toma una decisión que marcará un punto de no retorno para su alma. Cierra la puerta de su casa, le promete a su esposa que el problema va a desaparecer, y se sumerge en las cloacas de la ciudad, rastreando la dirección IP que él mismo ha logrado triangular. Vemos a un Félix desquiciado, armado con una determinación helada, cruzando los barrios más peligrosos en la madrugada. Cuando finalmente localiza el cibercafé clandestino desde donde operaba este miserable abusador, la confrontación es inevitable y brutal. No hay palabras, no hay reclamos. Solo hay la violencia ciega de un padre dispuesto a cruzar cualquier límite moral y legal para asegurar que ese individuo jamás vuelva a tocar un teclado, ni a mirar a otro niño en su miserable vida. Félix se convierte en juez y verdugo, un justiciero en la sombra que tendrá que vivir con el peso de la sangre en sus manos, sabiendo que salvó a su hijo, pero perdió para siempre la poca humanidad que le quedaba intacta. Todas estas líneas narrativas, todos estos personajes rotos y arrinconados por sus propios errores y pecados, nos llevan de vuelta al punto de origen de esta explosión de caos. Jadrian sigue de pie en su sala, observando la foto de su hermano cautivo. El teléfono vuelve a sonar, y la voz de Jonathan atraviesa la línea con la claridad de una navaja cortando la piel. Jonathan no pide los millones que Lia ya se llevó, porque el dinero fue solo el aperitivo para dejar a Jadrian sin recursos, sin capacidad de sobornar a nadie ni de comprar protección. Lo que Jonathan exige a cambio de las vidas de Dorian y Victor es una confesión. Un documento, un secreto enterrado en los cimientos del imperio original que ambos construyeron juntos, una prueba que hundiría a Jadrian en la cárcel por el resto de sus días y limpiaría el nombre de Jonathan para siempre. El dilema es de una crueldad exquisita. Si Jadrian entrega esa prueba, se condena a sí mismo a la miseria y al encierro perpetuo, destruyendo el futuro de todos los que dependen de él.
Si se niega a entregarla, escuchará por teléfono cómo ejecutan a su hermano menor y a un muchacho inocente que no tenía nada que ver en esta guerra de poderes. La oscuridad ha caído completamente sobre La Habana, y en este juego de tronos caribeno, las piezas ya no se mueven por ambición, se mueven por pura supervivencia, dejando claro que el próximo amanecer traerá consigo una tragedia irreversible de la que absolutamente nadie, sin importar cuánto dinero o poder tenga, podrá escapar ileso.